aire, el quemador envía una llama como de 2 metros de largo y hay diferentes tipos de calderas. Lo que hace la caldera, en definitiva, es tomar agua a temperatura ambiente y calentarla hasta lograr cierta temperatura, calentando el agua o generando vapor. Esta es una caldera de uso industrial muy utilizada. Acá se ve la cañería de gas, acá hay un regulador de presión y hay dos válvulas solenoides. Ahora vamos a ver en detalle cómo se compone una caldera. Entonces, la caldera es una máquina térmica donde la energía química de una sustancia combustible se transforma en energía térmica. Esa sustancia combustible puede ser gas, generalmente gas, puede ser gasoil, fueloil, depende del tipo de caldera que se utilice. A partir de esa transformación se genera vapor a cierta temperatura. Bueno, y acá tenemos los componentes básicos de una caldera. Esta es una caldera general. Las características o los componentes: el quemador que recibe gas, y acá se puede ver la longitud de la llama de ese quemador. Tiene una baja emisión de gases y una alta eficiencia. Los gases van por acá, van por este sector, pegan contra el fondo, donde hay una puerta trasera abisagrada para facilitar el mantenimiento, y acá tiene además un concreto refractario donde llegan los gases impulsados por una turbina. Esto adentro tiene una turbina. Después vamos a ver un quemador cómo opera. Tengo un simulador de un quemador para que ustedes lo vean. Entonces los gases calientes van por afuera, por adentro de estos tubitos va el agua. Hay dos tipos en general de calderas: acuotubulares y pirotubulares. O sea, puede ser que en esos tubitos que tienen, que van y vienen, estos tubitos que se ven acá, van y vienen, formando un serpentín enorme, como acá se ven los agujeritos. Acá hay un cabezal donde ingresa el agua o ingresa el vapor, depende. Si es acuotubular, ingresa agua. Sería el paralelismo con un calefón, a grosso modo, ¿no? Digamos, una definición un poco brusca o gruesa. El calefón es acuotubular porque tiene un serpentín por donde circula el agua y por afuera va la llama, los gases calientes de la llama, de un quemador. Y las pirotubulares, donde en los tubos van los gases y por afuera de los tubos va el agua. Son dos diversos tipos de caldera. Bueno, esta es una chimenea acuotubular. El agua va por adentro de los tubitos, esta infinidad de tubitos. Por afuera van los gases calientes, pegan contra este fondo, que es el hogar, digamos, y está revestido en ladrillo refractario. Por acá salen los gases quemados. Posee doble válvula de seguridad, seleccionada de acuerdo al tamaño de la caldera y a la presión de diseño. Esta caldera es un recipiente a presión. A medida que yo le inyecto calor, el agua se calienta, se dilata, y por lo tanto, si se dilata, empieza a aumentar la presión interna. Esa presión no puede llegar a un valor indefinido, ¿no? De manera que esa tiene dos válvulas de seguridad que abren cuando la presión supera el 10% de la presión de trabajo de la caldera. No es lo mismo presión de trabajo que presión de diseño. Acá dice presión de diseño, pero se refiere a presión de trabajo. La presión de trabajo de la caldera es menor que la presión de diseño. Supongamos que una caldera se diseña a una presión de 60 kilos, la presión de trabajo va a estar menor,
va a ser de 50 a 55 kilos. Es decir, nunca la caldera va a llegar a la presión de diseño. MAPO, máxima presión operativa, conocida como MAPO. Entonces, la presión de trabajo, supongamos que es una caldera de diseño de 15 kilos, la presión de trabajo es 13,8. Y estas válvulas van a abrir cuando la presión de la caldera alcanza una presión superior a un 10% de la de trabajo, o sea, 13,8. Son doble válvulas de seguridad. Después tiene un sistema de control, un tablero de control con lámparas indicadoras, interruptores, alarmas sonoras, tablilla de conexiones y demás equipos para el funcionamiento automático de la caldera. La caldera ya tiene un tablero de control eléctrico, puede estar acá o puede estar separado de la caldera. Al respecto, primero vamos a ver esto. También tiene una columna de nivel que incluye un indicador de agua muy sencillo, es un tubo que va de abajo hacia arriba y me permite ver el nivel de agua, válvulas de indicador y grifos de prueba, o sea, tiene grifos para purgar y demás, o sea, hay un indicador de nivel para ver si la caldera tiene el nivel de agua necesario. Y después tiene manómetros y presostatos. Manómetros indica la presión, y además tiene presostatos que miden indica la presión. Estos presostatos son elementos que censan la presión y mandan una señal al tablero de control. En rigor a la verdad, todas las variables, presión, temperatura, nivel de agua, son controladas por este tablero. Cada vez hay más. Y acá tenemos el quemador. Si tenemos el cilindro, los tubos donde puede ir gas o agua, y el quemador, que es un equipo que toma gas, tiene un ventilador. El ventilador lo que hace estos son quemadores presurizados. Hay dos tipos de quemadores, atmosféricos y presurizados. Quemador atmosférico, la hornalla de la cocina, por ejemplo. Todos los artefactos que tenemos en casa son quemadores atmosféricos porque trabajan a la presión atmosférica. Pero los quemadores presurizados trabajan porque se inyecta aire a presión. Se inyecta aire con un ventilador, de manera que al tener una inyección de aire, la llama, la combustión va a ser mucho mejor y la llama va a tener una longitud de casi 1,50 m a 2 metros. Bien, estos son los componentes básicos de una caldera básica, donde la tecnología y la electrónica de potencia nos está brindando una posibilidad de control muy óptima y excelente, ¿no? Acá hay los tableros de control y sensores electrónicos en la línea de la planta. Supongamos que esta caldera genera vapor y manda vapor a un sector de una planta industrial. Bueno, se mide la cantidad de kilos o toneladas de vapor que la caldera emite, eso se puede medir. Se mide si es agua caliente, la temperatura a la que está saliendo, el caudal al que sale. Entonces, esos sensores me envían una señal a este control inteligente y automáticamente regula las variables de la caldera. Ingreso de más agua, control de la llama. Es decir, hoy por hoy hay equipos donde existen, están desarrollados software donde se instalan estos equipos electrónicos de control en la caldera y uno selecciona qué tipo de variables quiere dentro del rango que trabaja la caldera, presión, temperatura, y la caldera sola se encarga ese sistema inteligente se encarga de controlar todas las variables, abriendo, cerrando el ingreso de agua, abriendo, cerrando el ingreso y salida de vapor, la salida de vapor, agua caliente, controlando el flujo de la llama. Si por algún motivo se queda sin gas, bueno, la red tiene una válvula solenoide
que automáticamente bloquean el paso del gas. Digamos que, y además tiene un piloto encendido. Si el sistema de funcionamiento de estos quemadores es bastante sencillo. Primero se enciende el ventilador. Antes de poner en marcha, cuando se enciende la caldera, se enciende el ventilador, barre, produce un barrido de todos los gases y todo lo que pueda haber quedado acá adentro, gases de hollín y demás, y a los 30 segundos se enciende el piloto y después una vez que enciende el piloto, posteriormente se enciende el quemador principal y abre unos deflectores y se produce el encendido y el funcionamiento de la caldera. Quiere decir que los sistemas de control de caldera son cada vez más tecnificados. Hace poco, o hace un par de años, tuve que montar una caldera donde realmente el desarrollo del quemador, las marcas más importantes de quemador son EQA, equipos y quemadores automáticos, Autochem, Sake, son quemadores muy importantes y muy EQA y Autochem se fabrican en el país, Sake norteamericano. Y además hay italianos, hay muchos quemadores italianos. Baltur es otro quemador para horno. Ese Baltur se usa mucho para hornos de panadería. Estos entonces quemadores tienen un sistema de control importante y además toda la caldera tiene sistema de control, válvulas, presóstatos que miden la presión, manómetros que miden la presión también, termómetros que miden la temperatura, en fin. ¿Dónde se aplican las calderas? En medio de transporte, los buques, por ejemplo. Los buques requieren calderas para calentar agua y generar vapor, para calefacción, para mover ciertos equipos, fuerza motriz para mover bombas, compresores, generadores eléctricos. Hay generadores eléctricos y compresores que funcionan a vapor y ese vapor los genera una caldera, ¿no? A través de turbinas o motores de ímbola a vapor. Medio de esterilización, el autoclave es a vapor, hidratación, humidificación, atomización. O sea, las aplicaciones de las calderas son más que desarrolladas, ¿no? Hay infinidad de aplicaciones cada vez más. Las calderas se clasifican basándose en algunas de las siguientes características: el uso, la presión, el tamaño, el contenido de los tubos, la fuente de calor, clase de combustible. Hay calderas, por ejemplo, Cargill tiene en Necochea una caldera que funciona a gas, a gasoil o a cáscara de girasol, porque ellos pelan el girasol para producir aceite y esa cáscara es un pellet que la usan como combustible. O sea, no lo tiran, sino que lo usan como combustible alternativo. Fluido utilizado, sistema de circulación, etcétera. Puede ser abierto o cerrado. La más común es en función del producto que circula en el interior de sus tubos y así tenemos calderas acuopirotubulares, Eric City, o sea, acuopirotubulares, pueden ser acuotubulares o pirotubulares. Calderas de lecho fluidificado son acuotubulares, calderas de recuperación, acuotubulares, de vaporización instantánea, acuotubulares, calderas supercríticas. Fíjense, estas trabajan a una presión de mayor a 225 bar, o sea, 225 kilos de presión, y a una temperatura mayor a 374 grados centígrados. No hay cambio de fase, solamente existe una variación del volumen específico del agua por donde ésta pasa a ser vapor sin cambio de fase. Bien, es decir, al hacer presión tan grande y la temperatura tan alta, el agua que ingresa automáticamente pasa a vapor, no considerándose esto un cambio de fase, sino un cambio de estado, digamos, de
de la curva del agua en función de la presión y temperatura que han visto ustedes en química, ¿no? La curva del agua isobárica e isotérmica. Bueno, entonces, las calderas pueden ser cilíndricas, simples de hogar exterior o interior, de acuerdo a la forma. Las calderas humotubulares, donde de fondo seco o fondo húmedo, y acuatubulares pueden ser con tubos rectos, tubos curvos, circulación natural, forzada, etc. Básicamente, las calderas son cilíndricas y eso es, por su forma, pueden ser humo o acuatubulares. El humo donde el calor va por los tubos, una cantidad enorme de tubitos que llegan hasta el fondo de la caldera, se curvan y vuelven para adelante, o bien puede ser acuatubulares donde el humo y los gases calientes, mejor dicho, van por los tubos, van por el exterior, dentro de los tubos va el agua. En las humotubulares, los gases calientes van por el interior. Decíamos que una analogía un poco burda es el agua tubular sería el calefón y el humo tubular sería el termotanque. El termotanque es un tanque con un mechero bajo, un quemador. Ese quemador emite gases calientes que van por todo el perímetro de ese tanque que tiene adentro lleno de agua y se va calentando, ¿no? En cambio, el agua tubular, el calefón, tiene un serpentín y los gases van calentando por el exterior del serpentín y el agua va por adentro. Bien. Entonces, clasificación, la forma de quemar el combustible puede ser calderas a carbón, caldera de combustible líquidos y caldera de combustible gaseoso. De calderas a carbón virtualmente no se usa. El carbón puede ser pulverizado, tiene una parrilla estática y un lecho fluidizado. Las de calderas con líquido, la presión mecánica, hay de presión mecánica, baja de presión de atomización y alta presión de atomización, donde funciona como inyectores de un automóvil, ¿no? Se inyecta el combustible en el cilindro, se lo inyecta muy finamente dividido, la mezcla aire-combustible, ¿no? Recordemos que acá el combustible es mezclado con el aire, no es que se inyecta el combustible en un quemador, se inyecta el combustible directamente, sino que se le inyecta aire, hay un aire primario para una combustión en una fase primaria y después aire secundario para la combustión de la llama o el desarrollo total de la llama. Y hay combustible gaseoso, bueno, este es un gas premezclado que se mezcla en boquilla, generalmente atmosférico, y hay también forzados o presurizados. Las calderas humotubulares o pirotubulares. Las pirotubulares, el calor circula por el interior de los tubos y el agua por el exterior. Se las utiliza normalmente para presiones máximas de alrededor de 20 bar y consumo de hasta 30 toneladas de vapor por hora. Fíjense cómo se mide el vapor que genera una caldera. El calor que genera una caldera se mide en toneladas, si es grande, por hora o kilos por hora. Y la presión máxima de trabajo generalmente es de 20 bar. Esta es para las pirotubulares, ¿no? Donde el agua va por el exterior y el calor va por el interior. Bueno, acá tenemos una escalera vertical, las hay también de acuerdo a la posición verticales y horizontales. Esta es una caldera antigua vertical, donde los tubos son verticales, donde tiene un paso de humo, cámara inferior y un paso tubular, actualmente con muy poca aplicación, tintorería, tambios, leña y líquidos. O sea, usa como combustible la leña y los líquidos y son verticales. Estas también se las
veía mucho en los hospitales. Son calderas verticales donde los tubos van de forma vertical acá hasta el quemador, asciende el calor y sale por acá arriba, ¿no? Tiene un tiraje. Este funcionamiento no es muy loco porque sabemos que el aire caliente siempre va para arriba, entonces, y el aire frío va hacia abajo porque es más denso. Entonces, este sistema de hacer las verticales, como se hacía hace años, no era nada loco porque respetaba la lógica de la corriente convectiva, lo que es la convección, ¿no? La convección del aire, digamos, de los gases quemados que van de abajo hacia arriba. Pregunta al curso. A ver, vamos a preguntar. ¿Cuántas formas de transmisión del calor existen? ¿Tres? ¿Quién dijo 3? Cabrera Ángel. Cabrera Ángel. ¿Te rendiste química hace poco? No. A ver, Pérez Carolina. Pérez Carolina. Sí, profe. 3. ¿Cuáles son? Radiación, convección Sí. y la otra conducción. Conducción. Bien. A ver, explícame la convección. Ulloa Cornelio, por favor, la conducción. Hola, buenas, ¿se escucha? Perfecto. Sí, ¿conducción me decías o convección? Conducción. Conducción cuando se transmite por un conducto. O sea, es decir, que el calor se lleva a través de un flujo de aire, ¿puede ser? No. Lescano Santiago. Sí, acá, profesor. A ver, explica la conducción. La conducción es el contacto entre un cuerpo más caliente hacia un cuerpo más frío. No, tampoco. Sebastián. Troncoso. No, profe, no me acuerdo. Edgar Carranzana. No está. Carranzana ausente. Alan Llamas. No te entiendo. No. Vamos a empezar por la más fácil. Convección. A ver si te acordás, convección. Bueno. Amira Faur. Sí, ¿me escucha? Uy. Amira Faur. Aguarden un cachito. ¿Se me escucha? No, nada. Agustina Arcuri. ¿Se me escucha? No se escucha, a favor. Agustina Arcuri. Sí. Convección, explícame. Transmisión del calor por convección. Estoy pensando. Convección, no me acuerdo bien. O sea, conducción es cuando hay un contacto, o sea, es a través del contacto que se transfiere el calor. Del contacto. Claro, yo, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, con un metal, yo estoy transfiriendo ese calor a través de un metal, de un objeto que tiene una temperatura más baja a uno que tiene una temperatura más alta. Y ahí se hace la transferencia de calor. Sí, pero ¿cómo?
¿Por el contacto? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo se transmite el calor por conducción? ¿No es por medio de un fluido? No. La transmisión del calor es si ponemos un elemento conductor del calor, por ejemplo el metal, no una madera, pues se prende fuego. El calor va calentando las moléculas de ese metal y las moléculas comienzan a vibrar. Las moléculas toman energía cinética, comienzan a vibrar y le transmiten ese calor a la molécula vecina y así va ascendiendo, se va conduciendo a través de una barra conductora del calor como puede ser el metal. Es decir, hay un movimiento molecular producido por un calor que va transmitiendo, movimiento de molécula a molécula. Convección es el calor del aire. El aire se calienta y asciende, se dilata, se hace más liviano y se dilata. Cuando se enfría, se contrae, se hace más pesado y se deposita en el piso, se deposita en la parte inferior. Por eso esa corriente convectiva, cuando estamos al lado del mar, en verano, en la noche, de día, la Tierra tarda más en enfriarse que el mar, que el agua, ¿no? Entonces, el aire toca la Tierra está fría, y entonces el aire se deposita en la parte inferior, se mueve hacia el agua la calienta el aire, asciende y se sube a la parte superior, se enfría, toca la Tierra y así se produce una corriente que va de la Tierra hacia el mar y del mar a la Tierra, o sea, en forma convectiva. Y de noche es al revés. En vez de ir de la Tierra al mar, va del mar a la Tierra, porque la Tierra se enfría más lentamente que el agua. Bueno, esa es la convección. Y lo que es radiación es, si nosotros ponemos la mano delante de un fuego, sentimos el calor. ¿Por qué? Porque el calor llega a través de onda electromagnética, porque el fuego es una luz y una luz es una onda electromagnética. Las tres formas de conducción del calor. Bueno, pueden ser entonces de un paso, pueden ser de dos pasos. Esta de dos pasos, por ejemplo, tipo marino, tienen un hogar, un retorno tubular y un rendimiento térmico inferior al 75% y tiene la chimenea delantera. Fondo seco, apta para quemar leña y rezagos. Esta que está acá, viene el fuego, pega contra el fondo y vuelve otra vez a salir acá. Tiene la chimenea por acá adelante. De dos pasos porque los gases calientes van y vuelven. Van por la parte inferior y vuelven por la parte superior. También puede ser de tres pasos. Tiene un tiraje forzado porque ya acá funcionan convectivamente, pero básicamente al hacer de tres pasos, dos movimientos horizontales y dos movimientos verticales, los aires calientes hacen un paso, dos pasos y en definitiva el tercero. Esta de tres pasos ya requiere que sea presurizado porque la resistencia a vencer por los gases calientes es muy importante, de manera que debemos insuflar aire, o sea, inyectarle aire para que pueda vencer la resistencia. Este tiene un tiraje con hogar y dos retornos de gases por tubos hasta 25 toneladas horas, uno o dos hogares, rendimiento térmico superiores al 84-87%, fondo semihúmedo, quiere decir que el agua también está en el fondo, y húmedo, todo tipo de combustible antihogares para sólido. Esta se usó mucho, y acá atrás tiene la chimenea, ¿no? O sea, de dos pasos, y dos pasos estamos hablando de siempre las chimeneas pirotubulares, ¿no? O sea, los gases calientes van por adentro de la tubería y afuera están los tanques con agua.
Bueno, y después tenemos horizontales con retorno de llama, donde es un diseño moderno, el primer y segundo paso de la combustión retorna dentro del hogar ciego y el tercer paso es tubular, es un rendimiento térmico del 80-88% y la chimenea es trasera. Fondo húmedo solamente para quemar combustible líquido y gaseoso. Acá tenemos el quemador, inyecta calor, los gases calientes pegan contra el fondo de la chimenea, pero no siguen, sino que vuelven, retornan y tienen acá unos spoilers, unos alerones que hacen que este calor vaya a la vía superior, haga un segundo paso y salgan los gases quemados. Y por acá sale el vapor o el agua caliente. Se lo llama de fondo ciego, un hogar ciego, porque acá sí hay un hogar donde se produce la combustión. Esto se llama hogar, ¿no? Donde los gases calientes, donde se produce la combustión y los gases calientes siguen su camino. Acá el hogar prácticamente se confunde con el retorno de los gases calientes, se lo conoce como hogar ciego. Bien, las hay de hornos internos, llamada también tipo escocés. La combustión tiene lugar en un horno cilíndrico que se encuentra dentro del casco o tambor de la caldera, y los tubos de humo están a lo largo del casco y envuelven al horno por sus lados y en la parte superior. Es decir, esta es tipo escocés, el quemador, donde tiene un hogar, el hogar es donde se produce la combustión. Cilíndrico central, los gases chocan contra el fondo, rebotan y los caños van en toda la periferia de este cilindro central, de ese hogar, van en toda la periferia, y de manera que tenemos la salida de gases, entrada de agua por una tubería, salida de agua por otra, y por delante tenemos la salida de los gases. Fíjense la gran cantidad de diseños de caldera, esta de horno interno, conocida como de horno interno porque está totalmente metido en el interior de la caldera, o tipo escocés. Bueno, esta es una de esas calderas, donde tenemos los mismos componentes que habíamos visto la otra vez. En el otro esquemita estaba un poquito más detallado. Las 10 válvulas de salida de agua, válvula de retención de agua y 11 control de nivel. Esta es una válvula de retención de agua, o sea, esta válvula, la 15 es bomba de agua. Acá hay una bomba que trae agua para llenar la caldera, tiene una válvula de retención y va llenando la caldera. Y esta válvula de retención evita que el agua se vuelva, ¿no? Como vimos el otro día, cuando vimos instalaciones de agua. Entonces, esta bomba inyecta agua, y acá hay una válvula de retención que llena la caldera y evita que las válvulas que el agua retroceda. Bueno, esto nosotros, a ver, algo para aclarar acá. Tiene una entrada de hombre acá, esta es una caldera muy grande, a veces permiten el ingreso del hombre. Esto es un espacio confinado. Para limpieza, estas calderas son sometidas periódicamente a controles. Cada 5 años prueba hidráulica, se hace una prueba hidráulica, ya sea a los tubos o al casco de la caldera, el recipiente en sí. Se le miden espesores, hay que hacer medición de espesores. Estas calderas están forradas con amianto, pero con lana de vidrio, ya el amianto no se usa más. Y a veces en algunos lugares es posible acceder al interior para limpiarla y medir espesores. También se puede medir del exterior. Tienen un visor adelante, bueno, acá está marcado como 7, generalmente está en la parte de adelante. Acá un visor que permite ver la llama, se puede ver la llama. Esta es la cantidad de tubo que tienen, ¿no? O sea, son piros tubulares, por acá va la llama, o puede ir el agua si es aquatubulares. Fíjense la cantidad de tubitos que tiene, ¿no? Acá está el quemador que manda el flujo de llama y el aire, y
Esta válvula de retención, cuando se pone en marcha una caldera, se le hacen varias pruebas de funcionamiento y de control. O sea, por ejemplo, se pone en marcha la caldera y se le hacen varias pruebas. Se le cierra el paso de gas. Al quedar sin gas, las válvulas solenoide que tienen la alimentación de gas detectan esa falta de gas y cierran, automáticamente bloquean y apagan el sistema. Si bien se apagó, si yo le abro la llave, una vez que la cerré, le abro la llave, no tiene que pasar más gas, la tengo que resetear. Aunque hay calderas modernas, muy modernas, que se autorresetean solas. Se autorresetean, mejor dicho. Es redundante decir eso. A ver, le cierro la llave de paso de gas, no hace falta que la cierre al 100%, la cierro un cuarto, son llaves de un cuarto vuelta, la cierro en la mitad de la vuelta y ya el gas es insuficiente para que el quemador funcione. Por ende, el sistema de detección, que son las válvulas solenoides, envían una señal al sistema de control, se cierran el paso de gas y a su vez esto es detectado por un controlador que tiene el tablero y se apaga el circuito, se saca del servicio la caldera. Esa es una de las pruebas que se hace. Otra prueba es se las abre y hasta que alcanza la presión máxima. Hasta que alcanza la presión máxima, entonces el presóstato, funcionan los presóstatos, se controla el manómetro. Vamos a suponer que una caldera funcione a 13,8 kilos, se la pone en marcha y se la deja a 13,8 kilos. Entonces, automáticamente miramos el manómetro, vemos que llegó a 13,8 y hay un presóstato mecánico y otro electrónico. Esto le envía una señal al tablero de control y automáticamente la tienen que sacar del servicio. Los presóstatos detectan ese aumento de presión, envían una señal al tablero de control y abre el circuito eléctrico y apaga el quemador y se apaga la caldera. Es decir, son controles por funcionamiento de presión. Lo mismo con la temperatura. Si hay un aumento de temperatura elevado, automáticamente tiene por ejemplo, por falta de agua, eso tiene adentro una bujía, una especie de bujía que llega hasta el fondo. Entonces, por falta de agua, ¿qué hace? Se la empieza a vaciar mientras la caldera se calentó. Entonces se le hace una prueba, se abre el agua, una purga de agua y se cierra el ingreso de agua. Que está acá, se cierra el ingreso de agua. Entonces la caldera se empieza a quedar sin agua. El quemador sigue funcionando. La temperatura se eleva, se sigue elevando hasta un punto donde el sensor de temperatura envía una señal al tablero de que la temperatura aumentó el valor máximo de 100 grados y corta automáticamente el sistema. Lo que pasa es que esa prueba, una vez que la hacemos, esta válvula de retención, el agua se calienta. Obviamente, como el agua caliente está en contacto con la válvula de retención, esta válvula de retención es una válvula bolilla de acero. Esa bolilla de acero se dilata y se bloquea. Ya no puedo llenar más la caldera. Esto me costó una discusión con uno de Camusi, porque hicimos toda la prueba de funcionamiento y yo le dije, vamos a dejar a lo último la de temperatura. ¿Por qué? Me dice, porque se te va a bloquear la válvula de retención. Porque cuando empezamos, me porfiaba, cabezón y después me terminó dando la razón. Porque cuando nosotros, ¿qué hacemos para probar, para hacer la prueba de agua? Si se queda sin agua, si la caldera no tiene el nivel de agua suficiente. Bueno, en las calderas modernas, si no tiene agua, el nivel de agua suficiente, tiene un sensor automático que me avisa, me indica una lucecita que si ya están mucho más automatizadas. Pero no todas, aún las que se consiguen en el mercado tienen ese sensor. Sí tienen el controlador interno, pero no un sensor que me avisa o que saca la caldera fuera de servicio.
Las nuevas sí, las nuevas también son un caño. Las nuevas se autorresetean solas. De AutoKen son un caño. Bueno, entonces, cuando se calienta el agua, le abrimos el agua, empieza la caldera, ya se llegó a la temperatura óptima, le sacamos agua, la dejamos drenar, la temperatura aumenta, porque sigue calentando, la temperatura aumenta, pero el agua está en contacto con esta válvula de retención, que es una válvula bolilla. ¿Alguien sabe lo que es una válvula bolilla? ¿Una válvula bolilla cómo funciona? ¿No? No. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie sabe lo que es una válvula bolilla? Hay diversos tipos de válvula de retención. Una válvula de retención a bolilla es un caño que adentro tiene una bolilla y un resorte. Entonces, ese resorte se gradúa, llega a un tope, un extremo. Ese resorte con un tornillo se gradúa. ¿Se acuerda cuando vimos cómo se graduaba un regulador de gas con un tornillo? Se le daba mayor o menor presión. Bueno, de esa misma manera, esa bolilla que bloquea el paso de agua, se le da tensión a ese resorte, dándole presión con un destornillador. Entonces, yo puedo tener una tensión equivalente a una presión determinada. Cuando la presión del agua excede la presión del resorte, empuja el resorte y empuja la bolilla que está tapando el caño. La bolilla se tapone, es una bolilla de acero, ¿no? La desplaza hacia arriba, eso tiene una T y deja pasar el agua. Así funciona una válvula bolilla. Bueno, seguimos, no importa. Bien, entonces, ¿quedó claro esto de las calderas que estamos viendo? Estas son las calderas básicamente pirotubulares, donde el calor va por las tuberías, y el agua va por afuera. Acá en esta caldera, es una caldera más moderna, donde la de tipo Cossés tiene infinidad de tubos, y el fuego va entonces por adentro de los tubos. Lo ideal sería que este tipo de calderas tuviesen un domo. El domo es el cilindro, que es el recipiente en sí. Tuviesen un domo del cual se sacase el vapor sin peligro de arrastrar agua consigo, como ocurría en la locomotora vieja. Pero por cuestiones de simplicidad constructiva, las calderas modernas se hacen cilíndricas sin este domo. Bien, esta es una caldera moderna, súper moderna. Fíjense, tiene doble quemador. Fíjense la cañería de gas, esto debe ser como de 3 pulgadas, una cosa así, ¿no? Este que va acá es el del piloto. Bien, características de las pirotubulares son recipientes metálicos, comúnmente de acero, de forma cilíndrica o semicilíndrica, atravesado por un grupo de tubos por cuyo interior circulan los gases de combustión. Pirotubulares. Característica de las pirotubulares. Acá tenemos las pirotubulares. Por acá va fíjense, hay un corte perfecto. Acá va el quemador, acá va el calor, pega contra el fondo y se mete por... Esto es una placa. En esta placa están los agujeritos. Acá hay otra placa, acá se puede ver. Una placa donde están los agujeritos del tubo, ¿no? Y acá hay una caja de humos, acá y acá. Entonces el calor viene, pega contra esta caja, viene por acá, esto viene por esta parte inferior, de doble caja, doble paso de humo, salen por acá, salen a esta caja, que está totalmente cerrada, tiene una tapa para permitir la limpieza, van hacia arriba y salen por este lado, y por acá afuera va toda el agua. Este es el domo. El domo en realidad es la parte superior del cilindro, donde se junta el vapor que se quiere generar. Si por acá afuera va todo el agua y acá se junta el vapor. Acá tenemos el ingreso de agua, tenemos la salida de vapor, tenemos el manómetro. Entonces se suministra casi siempre en aplicaciones de hasta 30.000 libras de vapor. ¿Cuánto es una libra en kilos? A ver, una libra, ¿cuántos gramos son? Será algo más fácil.
una libra, ¿cuántos gramos son? 450. Sí, señor. ¿Quién respondió? Matías Aspiros. ¿Matías qué? Aspiros. Ah, ¿lo googleó? Sí. Muy bien. Me gusta su honestidad. Una libra son 450, casi medio kilo. O sea que 30.000 libras son 15.000 kilos, un poquito menos. De vapor por hora. O sea, 15.000 kilos de vapor por hora. Se suministran para operar presiones hasta 15 pounds square in. Pound square in. O sea, pound es una medida de libras por pulgada cuadrada. Y menos. Como calderas de potencia de hasta aproximadamente 500 PSI, o sea, pounds square inch, de presión de vapor. O sea, son para presiones medianas y cantidad de vapor medianas. Pero acá se puede ver cómo funciona esta pirotubular, esta hermosa caldera pirotubular. La superficie de calefacción en contacto con las llamas y los gases de combustión son irrigadas con agua calentada y vaporizada gracias a la circulación, a su circulación interna. La burbuja de vapor asciende y se acumula en la parte superior, donde salen en forma de vapor. Eso se lo llama domo. Se diseñan según el principio de 2, 3 o 4 etapas. Puede ser como tenemos acá. Primer paso, segundo paso, tercer paso. O sea, y por acá, por los tubos van los gases calientes. Arranca a 1600 grados, se va enfriando, obviamente van perdiendo calor porque todo lo que está acá, la zona que queda bordeando los tubos, es agua. Entonces la superficie de transferencia del agua son los tubitos estos. Cada uno de estos tubitos, el perímetro ese, por toda la longitud de ese tubo, es la superficie de transmisión del calor. Ahí se produce la transmisión del calor. ¿Por qué? Por conducción. El agua pasa por conducción, pasa del agua, del vapor, del tubo que está caliente al agua por conducción directa. Los gases van ascendiendo, se van enfriando y van ascendiendo porque acá tiene un ventilador que los impulsa. Cada uno, esto es un hogar, el hogar es donde se produce, donde la llama ingresa, generalmente es un lugar, una parte grande de la chimenea, acá ingresa la llama con buen volumen, buena longitud, pasa por estos tubos, pasa por esta caja de humos y finalmente vuelve a pasar por estos tubos y sale a la chimenea. Esto es el domo que recoge el vapor a 150 grados. Esta es una caldera, estas son dos calderas muy bien esquematizadas, pirotubulares, que nos representan muy bien para tener un gráfico, una idea de cómo funciona, ¿no? Se fabrican de tamaño limitado, por el problema de resistencia de materiales, sus dimensiones alcanzan a 5 metros de diámetro y 10 metros de largo. No, fíjense que está hablando de tamaño limitado, 5 metros de diámetro y 10 metros de largo, ¿no? Para nosotros es algo enorme, ¿no? Para las dimensiones que manejamos nosotros. O sea, es un monstruo esto, ¿no? Son equipos bastante importantes. Profe, Una una pregunta. consulta. Sí. ¿En qué casos se utilizan esas dimensiones? Depende para qué la voy a usar. Claro, o sea, si conoce algún ejemplo. Sí, generar vapor, por ejemplo, para un edificio, un sistema de calefacción de un edificio, se usan calderas no tan largas, un poco más cortas, pero se usan este tipo de calderas. Cuando la calefacción es central de un edificio como el que están haciendo ustedes. Bien. En calefacción central, por agua caliente. Para generar vapor en la industria, por ejemplo, el vapor se usa muchísimo para secar cereales, para preparar alimento balanceado. Mucho en la industria cerealera se usa el vapor. Para preparar alimento balanceado, el vapor se usa para ya sea secar cereal o para
lograr calentar agua a una temperatura intermedia que luego se mezcle con los materias primas, los insumos básicos, y se produzcan el alimento balanceado, por ejemplo. Tiene infinidad de usos el vapor en la industria. Para mover compresores, mover turbinas. Yo tengo que mover turbinas que generan electricidad. La termoeléctrica es una gran turbina eléctrica que está movida por vapor. El vapor que se genera lo combustiona a la termoeléctrica, quiero decir, a luz Piedrabuena, ¿no? Esa puede estar alimentada a agua, puede estar alimentada a gasoil, fuel oil o gas. O sea, son polialimentadas, ¿no? Polifuncionales. Los quemadores pueden funcionar a distintos combustibles. Ese vapor, ¿cómo se genera? Por enormes calderas, generan vapor en grandes cantidades y a alta presión, que mueven turbinas, o sea, pegan sobre aletas. Esas aletas hacen girar un generador. Un generador es un embobinado dentro de un gran campo emanado, un gran imán, y ahí se produce la energía eléctrica. Son conceptos básicos de electricidad de física, no sé dónde vieron. Supongo que electricidad la ven en segundo año, ¿no? Pero las turbinas tienen como fuente alimenticia el vapor, ¿no? Así, tiene infinidad de aplicaciones. Entre sus características se puede mencionar sencillez de construcción, facilidad de inspección, reparación, limpieza. Son de gran peso, lenta puesta en marcha, porque hasta que se calienta todos los tubitos lleva un gran tiempo. Gran peligro en caso de explosión o ruptura debido al volumen de agua almacenada. Por supuesto que tienen sistema de control, tiene presóstato, tiene infinidad. Presóstato tiene control de temperatura, válvula de seguridad, ¿no? Bueno, acá pueden ser de fondo seco y de fondo húmedo, o sea, primer paso, segundo paso, o sea, fondo seco, porque si bien hay agua en el fondo, el agua no llega a estar en contacto en toda su dimensión, sino que este fondo está cortado y no está en contacto con toda el agua que se calienta, en la zona de producción de vapor propiamente dicha. El hogar se produce la combustión, envía los gases calientes, llegan a la caja de humo y pasa por el interior de los tubos que calienta todo el agua. Esta vez con fondo seco no están conectados con la parte superior, fondo húmedo está todo conectado y el funcionamiento es el mismo, ¿no? O sea, el primer paso es el hogar y el segundo paso los tubos. Bien, fondo seco, el cambio de dirección de gases se produce en una cámara fuera del blindaje de la caldera, y fondo húmedo, la cámara de cambio de dirección está en contacto con el agua, por lo que sí se obtiene una mayor área de transferencia de calor. O sea, esta agua acá no está en contacto con el hogar, acá sí, acá tiene un aislante. Está en contacto, entonces tengo mayor capacidad de producción. Esa es la diferencia entre fondo húmedo y fondo seco. Acá tenemos una hermosa caldera pirotubular. Acá está el hogar, fíjense el hogar. Llega al hogar, primer paso al hogar, segundo paso, esta es una de 3 pasos. Vienen por acá, vienen, pegan acá, salen y vuelven a ingresar otra vez a la parte superior, acá, y acá está la chimenea. Válvula de seguridad, válvula de salida de vapor, caja delantera o caja trasera, caja de húmero. Esta es una boca de inspección lateral, todo el cuerpo de la caldera, quemador. Acá se ve la llama, tiene un quemador impresionante. Este es un hermoso dibujito de un corte de una caldera pirotubular. 3 pasos, como decíamos, 1, 2, 3. 3 sentidos de circulación. Y bueno, válvula de salida de vapor. Todos los componentes que ya vimos. Estas vienen fabricadas monolíticamente, o sea,
ustedes tienen que hacer el montaje, se hace el montaje, el quemador viene aparte, embalado, este quemador tiene su propia regulación. Estas calderas funcionan a 160 gramos. ¿Se acuerdan cuando vimos gas? Que vimos gas de media presión. Bueno, estos equipos, este quemador, funciona a 160 gramos. El gas domiciliario dijimos que funcionaba a 20 gramos. Bien, este quemador funciona a 160 gramos. Acá necesitamos llegar con gas a 2 kilos de presión relativa, 3 kilos de presión absoluta, y este tiene una planta reguladora. Acá tiene una planta reguladora que regula el gas, lo baja de 2 kilos a 160 gramos. ¿Por qué? Es una presión importante en las industrias, por eso debemos llevar cañería para alimentar calderas, debemos llevar cañerías me refiero a industriales, ¿no? Hay calderas domésticas que funcionan con 20 gramos. Pero en la industria, para tener muy buena potencia, buena llama y buen quemado, buena combustión, el quemador se diseña a 160 gramos y por lo tanto debe haber una planta reguladora previa. Bueno, acá tenemos otro esquemita, también de 3 pasos. Primer paso, cámara de humo, hogar, primer paso, cámara de humo. Segundo paso, cámara de humo. Tercer paso y chimenea. Y tiene una tapa de impresión para poder controlar. Básicamente así funciona. El agua va por afuera y las burbujas ascienden. Acá arriba se forma se forma el domo de vapor. Acá está el vapor y acá sale, ¿no? Tiene presóstato, válvula de seguridad, medición de temperatura. Este es un esquema un poquito más sencillito. Las acutubulares son idóneas para todos aquellos procesos industriales en los que se requieren altas presiones de vapor y grandes producciones de vapor o ambas condiciones a la vez, presión y vapor. Bueno, dejamos las pirotubulares, vamos a las acutubulares. El agua ingresa a través de la tubería y por afuera van los gases calientes que se inyectan, la salida de los gases calientes y el agua, una vez que va por los tubitos, entra el agua por un extremo, asciende por convección a una parte superior y se recolecta en este domo, ¿no? Esta es una acuatubular con la parrilla inclinada, con la tubería inclinada, ya no se usa más esta, pero en general los tubos son la parte principal de la caldera y 2 o 3 accesorios llamados colectores o domos, en donde se ubican las válvulas de seguridad, los termómetros, tomas de vapor, entrada, etc. Las acuatubulares, insisto, se las usa más en industrias que en uso doméstico. Las acuatubulares son presiones altas y temperaturas altas, ¿no? O sea, hay buena cantidad de vapor para producir buena cantidad de vapor y a presiones elevadas. Las acuatubulares, o sea, tiene mayor rendimiento y eficiencia. Los tubos de agua se unen y conforman para formar el recinto del hogar, llamado paredes de agua. El recinto posee aberturas para los quemadores y salida de los gases de combustión. La circulación de agua puede ser natural debido a la diferencia de densidad entre el agua fría y caliente. El agua en ebullición se acumula en un recipiente llamado domo que separa el vapor del agua. Estas calderas son económicas por la ausencia de bombas de líquido, pero de baja producción de vapor por la velocidad de circulación de agua. Para obtener mayores caudales de vapor y mayores presiones se utilizan bombas de alimentación, pudiendo operarse incluso por encima del punto crítico de la campana de vapor de 220 atmósferas. La mayoría tiene bombas. En la figura se muestra un circuito típico del tipo Benson si se añade una bomba de recirculación. O sea, tenemos acá la bomba, esta que está acá, esta es la bomba.
alimentación de agua, por acá viene el agua. 2 es el economizador, es este que está acá. 3 es la cámara de combustión, propiamente dicha acá. 4, evaporador residual, es este que está acá. 5, recalentador, es este que está acá. 6, salida de vapor, es por acá abajo. Acá. 7, ventilador. Aquí, quemador y ventilador. 8, calentador de agua. Es este que está acá. 9, quemador. Acá. Y 10, ingreso de combustible. Ingreso de combustible. Bueno, ingresa el combustible, se inyecta el aire, se forma la combustión y acá se produce la cámara de combustión. Esto tiene un evaporador residual donde el agua se evapora y esto finalmente sale y acá sale el vapor, ¿no? Y esto tiene un economizador porque el combustible, acá lo que se hace es en la zona de combustión, el agua que se va enfriando, los vapores, los gases que se van enfriando, se lo aprovecha para calentar el aire, se aprovecha gases de la combustión que calienta el aire, precalienta el aire y se produce una mejor combustión, ¿eh? De ahí el nombre de economizador. Esta es una super caldera acuotubular. Las acuotubulares pueden ser con tubos rectos, calderas antiguas de agua, siguieron los diseños de algunas calderas de tubos de humo, siguiendo tubos rectos suspendidos sobre el hogar y con tubos conectados en 2 cabezales. Tubos rectos y después de tubos curvos. Acá se puede ver entonces la tubería. Este es los conductos de salida de gases. Las llamas van por el exterior, hacen un primer paso, viene por acá, o sea, acá va el quemador, acá hay un tabique, se inyecta el aire, pasa por acá arriba, este tabique no llega a cerrar todo el paso, llega hasta arriba, acá hay un pasaje, vuelve y llega por acá. Esto hacen de baffles, de paneles, de muros o de separadores, de manera que el calor hace este proceso, ¿sí? Y acá están los tubos, 1, 2 y 3. Acá tenemos la mayor temperatura, y adentro de los tubos, acuérdense que hay agua, ¿no? Y el aire caliente, los gases calientes van calentando el agua que se encuentra a través de los tubos y salen por esta tubería. Esto se recolecta en un domo superior donde está la salida de los gases calientes o de vapor. Bueno, las calderas de tubos curvados son más flexibles que los rectos, pueden construirse de distintos diseños, permiten que una mayor superficie de calefacción esté expuesta al calor radiante de la llama. Las de tubos curvos, los tubos se curvan por varias razones. Razones de transferencia de térmica, se hace imposible utilizar tubos rectos y los tubos curvados permiten la libre dilatación y contracción del conjunto. O sea, se refiere a estos tubos que están acá. Estos pueden ser rectos o pueden ser tubos curvos, es decir, los tubos tienen cierta curvatura. Eso permite que tenga mayor flexibilidad y pueda dilatarse. En cambio, el recto tiende a romperse. Puede construirse de distintos diseños, permiten que una mayor superficie de calefacción esté expuesta al calor radiante de la llama. Los tubos se curvan por distintas razones. El tubo curvado permite la libre dilatación
y contracción del conjunto normalmente sobre el domo inferior de lodos, y los tubos curvos entran en el domo radialmente para permitir que muchos haces de tubos penetren en el calderín. El calderín es esto que está acá. Es esto que está acá, donde el tubo hace, el calor hace, los gases calientes hacen este movimiento, y acá está el calderín donde se colecta el vapor, ¿verdad? Entonces estos tubos terminan conectándose a este calderín. Puede construirse de distintos diseños, permiten que una mayor superficie de calefacción, esto ya lo vimos, esto. Bien. Caldera de tubos doblados y paredes de agua. Cuando se necesitan calderas de mayor capacidad, se hizo necesario aumentar el tamaño de los hornos, lo que incrementó la temperatura de ellos. Esto trajo como consecuencia un excesivo mantenimiento en el refractario del horno, especialmente cuando se quemaba carbón. Las más altas temperaturas de gases incrementaron el ensuciamiento de las superficies transferidas. En sus esfuerzos y por producir calderas más eficientes y económicas, los diseñadores desarrollaron un horno virtualmente rodeado por una superficie de transferencia en forma de paredes. Estas paredes están constituidas por bancos de tubos y se llaman paredes de agua o paredes de tubos de agua. Además de evitar la excesiva temperatura por ensuciamiento, aumentan la capacidad de generación. A partir de la aparición de calderas con paredes de agua, los diseños se estandarizaron en 3 tipos básicos: calderas tipo A, tipo O o tipo D. Bueno, son estas que están acá, donde se utilizó esta forma de diseño. Bien, vamos a dejar acá en esta clasificación. En la clase que viene vamos a terminar. Dejamos acá en la filmina 50, justo en la 50. Y la clase que Profe, viene... Sí, una pregunta. sí. Ahí de este tipo de calderas, ¿puede ser que sean el mismo principio de funcionamiento, pero en vez de que el quemador sea combustión, sea eléctrico, como un termotanque eléctrico o calefón eléctrico? Sí, pero No a tan grande escala. no a gran escala. O sea, Está bien. no a gran escala. Voy a cerrar acá. No a gran escala, o sea, eléctrico a gran escala no se usa. Se usa... No sería eficiente, ¿no? No, porque la electricidad es, en nuestro país por lo menos, es demasiado costosa y además requiere un sistema de diseño impresionante y muy tecnificado para poder producir vapor. El gas es mucho más eficiente y mucho más práctico para transferir el calor al agua. Es mucho más eficiente. Porque es muy fácil de generar con un quemador. Yo genero gases calientes rápidamente. El quemador genera gases calientes en forma rápida. Quemador a gas o a fuel oil o diesel oil, o sea, combustibles fósiles. Todavía las calderas son irreemplazables y se siguen alimentando a combustibles fósiles. No se las va, salvo que se las pueda alimentar a hidrógeno, por ahora se las alimenta a combustibles fósiles. Ya te digo, por ahí va a llegar el momento que van a ser alimentadas o calentadas con hidrógeno como combustible, pero por ahora son gas, fuel oil, diésel o aceites. Hay calderas que usan aceites ya quemados, aceites que han perdido su vida útil, se recicla, se la usa para calderas. Loma negra, por ejemplo, la loma negra, que ya no es más loma negra, ahora es Intercement, es brasilera, tiene los hornos de los quemadores, los hornos de los hornos de las cementeras, que son hornos
como de 100 metros de largo, hornos donde cilíndricos que van girando y se va inyectando calor por un lado y por el otro lado va cayendo la mezcla de material, ese horno va girando, ese horno es enorme y funcionan con quemadores alimentados a gas, a fuel oil, diesel oil y aceite quemado de motor, de auto. Son diseñados para quemar cualquier tipo de combustible. Yo creo que no existe el quemador eléctrico o grandes calderas alimentadas eléctricamente. Hasta veremos qué pasa con el hidrógeno, ¿no? Que va a ser el gas que reemplace al gas natural o el combustible que va a reemplazar a los combustibles fósiles. Bueno, mi garganta no da más. Yo los dejo acá, total nos quedan sí, 50 filminas. Sí. Le mandé el otro día la foto sí, la vi, perdón, me había olvidado de comentar. Gracias, Sebastián. El compañero Sebastián subió la foto del edificio que el otro día hablábamos, no lo divulguen, tómenlo como ejemplo. No sé si le alcanzaban a ver todos. Yo se la mandé a usted, profe. Me la mandaste a mí. Subí al aula. Porque estaba en me la mandaste al correo de la UTN. Está bien. Sí. Bueno, sí, no sé si se vio bien, porque esa que mi celular andaba medio mal y la ventana tan abierta y me dio miedo de que digan algo. Quedó medio borrosa, pero bueno. Lo más fácil es que pasen ahí por el frente al Hospital Privado del Sur, por las aceras, se paran en el hospital, en la entrada, y levantan la cabeza en el edificio que hicieron enfrente. Ahí van a ver toda la tubería que Sebastián mandó la foto. ¿Viste, Sebastián, el laburo que tuvieron que hacer ahí, no? ¿Viste? Sí, yo pienso, tiene caño de 40. Imagínense si hay una lluvia con todo, no alcanza a evacuar la terraza, nada. Además, caño chiquito. Yo no recordaba bien qué caño era. No le hicieron el pluvial a los balcones. Se ve que llovía, se le juntaba agua en los balcones. Eso sucede por no tener en cuenta, por subestimar las instalaciones. Un diseñador que subestimó las instalaciones y no tuvo en cuenta el pluvial de los balcones, se llenaba de agua el balcón y se le metía agua dentro de las casas, de los departamentos. Entonces tuvieron que hacer toda una cañería exterior con caño de 40, que tampoco debe ser muy eficiente, pero tuvieron que romper y colocar caños todo por afuera, sacar bajadas laterales por afuera, un trabajo de mucho riesgo y a todas alturas bastante complicado. Así que eso es para que lo vean, no es para criticar a nadie. De los errores se aprende, todos nos equivocamos, pero tratemos de equivocarnos lo menos posible. Por eso que nosotros cuando enseñamos cosas prácticas, cosas útiles y cosas que les sean aplicables, ¿no? O sea, una diferencia es formar un ingeniero que sea un científico o cientificista, ¿no? Que calcule, que haga, resuelva ecuaciones diferenciales, y que resuelva, que sea un científico del CONICET, y otra formar un ingeniero de obra, un ingeniero práctico, un ingeniero con criterio, que es a lo que más le apuntamos nosotros en la facultad, que sean ingenieros de campo, ingenieros de la vida. Difícilmente alguien nos traiga un problema para resolverlo con ecuaciones diferenciales, pero sí nos van a traer, haceme este proyecto, y ahí es donde tenemos que hacer intervenir todas las materias que vimos. Yo cuando les pregunto y les sondeo y los picoteo, no es para joderle la vida, ni para saber quién sabe más, simplemente para que sepan, chicos, que todo lo que vienen aprendiendo atrás, en algún día de su vida les va a ser útil. En algún día van a tener que hacer un cálculo de transferencia de calor, en algún momento van a tener que elegir una caldera, en algún momento van a tener que diseñar una instalación, y a eso le apunto. No es mi intención preguntar por preguntar. Lo que yo quiero que ustedes se den cuenta
porque cuando yo me recibí sabía tanto como, o menos que ustedes, pero que con el paso de los años uno tuvo que seguir estudiando y capacitándose y seguir reviendo conceptos que los vio y después conceptos básicos que lo vimos y que después los tenemos que usar en algún momento de la vida profesional. Por eso ese edificio que lo vi de casualidad y bueno, eso demuestra que alguien que hizo un diseño subestimó el pluvial o se olvidó y después se encontró con que tenía que resolver el problema y lo resolvió de la mejor manera que pudo. No sé cómo funcionará eso, porque no le puso caño más grande porque quedaría a la vista, quedaría mucho más feo. Le puso todo caño exterior de 40 y tuvo que hacer un desagüe pluvial exterior de los balcones, posterior a haber terminado la obra. Esa es la intención de que lo vean, y porque es lo que estábamos hablando, ¿no? O hago una bajada vertical en el medio de los balcones y bajo todos los pluviales ahí, o directamente los mando a la cloaca del baño, si son balcones chiquititos, a la cloaca del baño. Bueno, estamos viendo el tema caldera, ya terminando la parte teórica. La semana que viene terminamos con esto. Yo agregué este tema calderas. Esto no se enseña en ninguna facultad. Gas de media presión no se enseña en ninguna facultad. Gas de alta presión no se enseña en ninguna facultad. Lo hago porque me especialicé en el tema, porque me gusta, y si más puedo enseñarle a ustedes, mejor. Sobre todo estos temas que no lo van a encontrar tan fácilmente. El resto de los temas básicos que vimos, que son centrales de la materia, agua, cloaca, gas y pluviales, agarran el cuadro y se leen el cuadro y se aprendieron todo. Pero estos temas que yo les estoy dando no lo van a encontrar en ningún lado, salvo que hagan un curso de posgrado, en el LITBA, en la UBA, o este cursito de foguista que se da en la UTN, como para aprender un poquito más y llevarse un poco más para su vida profesional. Pero la capacitación es constante, es continua, no termina nunca. Yo sé que ustedes ven varias materias, pero cada profesor le da importancia a la suya. Bueno, la semana que viene terminaremos con calderas. Es un tema que agregué, me parece piola, me parece interesante. Y en algún momento se van a encontrar con una caldera. Acuérdense. Si no hay preguntas para hacer, lo dejo acá. Mejor dicho, en mi garganta me deja acá. Y la semana que viene terminamos con esto. Profesor, ayer Guillermo nos dijo que en 2 semanas es el parcial. Sí. ¿Cuáles son los temas que entran? Y vamos a tomar agua fría caliente, cloaca, pluviales. Bien, gracias. O sea, esto no entraría. No, caldera no lo voy a tomar. Bien. Caldera no lo voy a tomar. O sea, con agua fría caliente, cloaca, pluviales tenemos bastante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Yo en estos días preparo el parcial y se lo envío a Guillermo para que él lo pueda armar. Yo creo que no son temas complejos. Ninguno es un tema tan complejo como para que se aprueben. Si me prestaron atención a las clases, yo no voy a hacer ninguna pregunta rara porque la materia no da para hacer preguntas capciosas. Pero bueno, las preguntas serán 20 preguntas de esos temas que realmente, si leen los apuntes y me siguieron, lo tienen que aprobar todos. O sea, son temas sencillos, por lo menos va a ser más sencillo que el otro porque son temas mucho más lógicos o más cortos, más entendibles que el otro tema que rindieron. Así que bueno, nos vemos el martes entonces. Dale, profe. Dale, profe. Hasta luego.